Lunes. La cima de la montaña está cubierta por una densa neblina. Es el rastro de una de las tormentas más violentas que han golpeado la región en los últimos meses. Un helicóptero de búsqueda corta el cielo nublado, rastreando la zona en busca de 2 excursionistas de Tokio que partieron el día anterior y no volvieron a dar señales. La búsqueda ya lleva horas. La luz del sol comienza a desvanecerse mientras los equipos recorren cada rincón y claro sin encontrar nada. Pero cuando finalmente cae la noche, sumiéndolo todo en completa oscuridad, algo inesperado aparece. Al sur del monte Asahi Dake, un enorme SOS, hecho de manera rudimentaria, surge en un claro. Es casi seguro que los desaparecidos hayan construido aquello. Y qué suerte, porque con el clima cerrado y la visibilidad tan mala, habría sido prácticamente imposible encontrarlos de otra forma. El equipo se acerca al lugar con renovada esperanza. Los hombres solo pueden estar cerca. Buscan sin descanso hasta que, por fin, encuentran a los 2. A unos 1,5 kilómetros al norte de ahí, salen de una cueva, completamente desorientados, heridos y exhaustos. Pero, sobre todo, están en shock por haber sido localizados. Mientras son rescatados y llevados al helicóptero, los socorristas los tranquilizan. Van a estar bien, y enseguida los felicitan. No lo habríamos logrado sin su ayuda. Esa señal fue fundamental. Hicieron un gran trabajo. Los 2 se miran, confundidos. Perdón, pero nosotros no hicimos ninguna señal. No tenemos idea de lo que están hablando. La isla de Hokkaido, en verdad, es un lugar de belleza única. Entre volcanes imponentes, senderos rodeados de paisajes serenos y vapores que brotan de la tierra, la región parece salida de un sueño. No es de extrañar que sea uno de los destinos de trekking más buscados de Japón. En cualquier época del año, la experiencia es inolvidable. Desde la cima del monte Asahi Dake, el misterioso SOS estaba a poco más de 4 kilómetros al sur. Fue construido en una zona húmeda y plana, con 19 troncos de abedul cortados con precisión, cada uno de unos 5 metros de largo. Lo más extraño es que desviarse hasta ahí es mucho más difícil que seguir el sendero principal de la montaña. Además, no existen rutas conocidas que lleven hacia el sur. Eso significa que quien haya construido la señal tuvo que desviarse por el norte, cruzando acantilados empinados, un bosque cerrado e incluso el turbulento río Chubetsu. Hasta hoy no se sabe quién construyó el SOS, pero para la policía japonesa algo quedó claro. Había un nuevo misterio escondido en la montaña. Alguien aún podía estar allá afuera, desesperado por ayuda. Un día después, un nuevo equipo fue enviado a la zona, esta vez con un enfoque especial en el pantano donde se había construido el misterioso SOS. Todos aún guardaban la esperanza de encontrar a alguien con vida. Pero, pocas horas después de iniciar la búsqueda, la escena revelada fue muy distinta. Cerca de la señal estaban esparcidos restos humanos, ya marcados por mordidas de animales. Muy cerca, una mochila que contenía algunas pertenencias, un Walkman de Sony, 4 casetes, pasta de dientes, un jabón y una toalla. A primera vista, no había dudas. Los huesos y los objetos pertenecían a la misma persona. Pero una inquietante pregunta surgía. ¿Cómo alguien con la energía y habilidad suficiente para levantar una señal de auxilio hecha con 19 enormes troncos
podía haber sucumbido ahí, solo, a merced de la naturaleza. Ese día no se encontró ninguna otra pista. Para el equipo de rescate, parecía un caso relativamente simple. Los habitantes de la región siempre advertían que el clima en la montaña era inestable, con tormentas que surgían sin previo aviso. Tal vez esa persona se había perdido, terminado bajando por el lado equivocado y pasado sus últimos días esperando un auxilio que nunca llegó. De cualquier forma, el lugar del SOS contaba una historia sombría. Alguien había muerto ahí, pero no sin antes dejar una petición de ayuda marcada en la tierra. La única duda era, ¿quién era esa persona y cómo había llegado exactamente hasta allí? Dos días después, llegó la primera respuesta. Examinadores de la Universidad Médica de Asahikawa confirmaron que los huesos pertenecían a una mujer. Medía alrededor de 1,60 metros de altura, tipo sanguíneo O, edad de entre 20 y 40 años, múltiples fracturas en los huesos, y su muerte habría ocurrido entre 1 y 3 años antes. Y fue ahí cuando algo no cuadró. Según cálculos basados en tablas de peso de la madera, cada tronco de abedul de 5 metros de largo podía pesar entre 70 y 180 kilos, dependiendo del grosor. Multiplicando eso por los 19 troncos usados en el SOS, el peso total variaba entre 1,3 y 3,4 toneladas. Es decir, estaríamos asumiendo que una mujer de 1,60 metros, con fracturas en los huesos, habría logrado derribar 19 árboles sin que se encontrara ninguna herramienta, y además transportar toneladas de madera ella sola. Todo esto después de desviarse más de 4 kilómetros por el lado más difícil de la montaña, cruzando acantilados, un bosque denso e incluso el río Chubetsu. Sola, esa hazaña parece prácticamente imposible, lo que abre otra perturbadora pregunta. ¿Realmente estaba sola esa mujer en la montaña? ¿O había alguien más ahí? Alguien que nunca fue encontrado. Ya era tarde en la central de investigaciones, y los agentes revisaban cada pista en busca de respuestas. Entre todos los objetos encontrados, las cintas de casete parecían ser la pista más prometedora para revelar la identidad de la misteriosa mujer. Fueron colocadas en el reproductor y, a medida que sonaban, lo que se escuchaba eran canciones tomadas de distintos animes de televisión. Sin embargo, al llegar a la última grabación, algo inquietante llamó la atención. A pesar de que los huesos pertenecían a una mujer, la voz registrada en la cinta, claramente desesperada, era la de un hombre. La traducción del mensaje decía: SOS, ayúdenme. Estoy atrapado en el acantilado. SOS, ayúdenme. Estoy en el lugar donde vi el helicóptero por primera vez. El Sasa es profundo y no puedo subir. Por favor, vengan a buscarme aquí. Lo más curioso es que,
En ningún momento, este hombre hablaba como si estuviera acompañado. Si hubiese estado con otra persona en peligro, lo lógico sería que suplicara ayuda por ambos. Pero aquí sonaba como si estuviera solo. Era como si la mujer, cuyos huesos fueron encontrados en el mismo lugar, simplemente no existiera en su realidad. Casi como si ambos, la mujer y el hombre, fueran dos presencias aisladas, dos fragmentos humanos hallados en el mismo punto, pero que jamás supieron de la existencia del otro. El único lazo entre ellos, un SOS casi imposible de haber sido levantado por una sola persona, y los ecos de una muerte agonizante. Años después, el caso volvió a atraer la atención cuando el reportero japonés Koyo Aburatani decidió investigar el sitio del señalamiento. Las posibilidades de hallar algo nuevo eran mínimas, pero para sorpresa de todos, lo logró. A solo 50 metros al norte del SOS, enterrado bajo raíces y hojas, había un hoyo que contenía algunos objetos, 2 cámaras, un cuaderno y, sobre todo, una cartera de identidad. El documento pertenecía a un hombre llamado Kenji Iwamura, originario de Konan, en el sur de Japón, a más de 1200 kilómetros de allí. El hallazgo fue impactante. Todo indicaba que él era la voz en la cinta, y, de algún modo, estaba ligado directamente a los huesos de la mujer que seguía sin identificar. Si nada más, finalmente el caso tenía un nombre: Kenji Iwamura. En verano, a los 24 años, Kenji partió rumbo al monte Asahi Dake para una breve excursión. Se hospedó en un pequeño alojamiento en la base de la montaña, planeando quedarse solo unas noches. En determinado momento, avisó al dueño del hospedaje que saldría a caminar, ignorando las advertencias de una tormenta que se avecinaba. El dueño, preocupado, terminó por ceder. Y así, Kenji salió del vestíbulo del hotel y se internó en el sendero. Con el paso de las horas, el cielo se oscureció y la ansiedad del propietario creció. Sin manera de contactarlo en medio del mal tiempo, solo quedaba esperar. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Kenji Iwamura nunca regresó. Con el hallazgo de su identidad en el lugar del SOS, la policía japonesa creía haber resuelto, por fin, el misterio. Al fin y al cabo, la identificación del sexo a partir de fragmentos óseos no siempre es precisa, y todo apuntaba a que aquellos restos podrían, en efecto, ser de Kenji. En la central de policía, se creía que bastaría con contactar a la familia de Kenji Iwamura para cerrar el caso de una vez por todas. Al fin y al cabo, los padres confirmaron que él era un gran fan del anime, lo que coincidía con las cintas de casete, y además reconocieron que la mochila encontrada le pertenecía. Para los investigadores, era la pieza que faltaba. Entonces llegó la prueba definitiva: reproducir la cinta con la voz desesperada grabada en el Walkman, seguros de que la familia reconocería a su hijo. Pero, como por ironía del destino, la respuesta fue devastadora. Esa voz no era de Kenji. A pesar de ello, y sin indicios claros de un crimen, la policía de Hokkaido siguió adelante con la teoría de que todo el caso giraba en torno a Kenji. Ignoraron la contradicción en los huesos, ignoraron la voz que nadie reconocía, y en apenas 11 días el caso fue cerrado oficialmente. Pero, para el mundo, el misterio apenas comenzaba.
En 1990, los restos fueron reexaminados y la conclusión cambió drásticamente. No pertenecían a una mujer de sangre tipo O, sino a un hombre con sangre tipo A. ¿Cómo explicar esta reclasificación repentina? ¿Quién era la voz grabada en las cintas? Y, principalmente, ¿cómo podría alguien solo tener la fuerza para derribar y arrastrar toneladas de troncos sin ninguna herramienta encontrada en el lugar? Al ampliar la perspectiva, surgió otro detalle: la geografía traicionera del monte Asahi-dake. Muchos excursionistas ya habían cometido el mismo error por una referencia confusa: la roca conocida como Safe Rock. Era un punto de orientación en la subida. Al alcanzarla, se debía girar a la derecha. El problema es que junto a ella había una piedra idéntica, apodada Fake Safe Rock. Seguir por ella conducía directamente al lado sur de la montaña: acantilados empinados, desniveles peligrosos y un tipo de bambú llamado sasa, que dificultaba aún más el tránsito. Hoy, la roca falsa ya está señalizada con cuerdas, pero sigue confundiendo a muchos excursionistas. Es muy probable que tanto Kenji como los dos alpinistas de Tokio hayan caído en la misma trampa. Si aceptamos la hipótesis de que solo Kenji estaba involucrado, la línea de tiempo sería más o menos así. Sale del hospedaje y comienza a subir la ruta. El clima se cierra, la neblina se densifica. Confunde la Fake Safe Rock con la verdadera y es desviado hacia el lado sur. Pasadas horas, el desespero aumenta. En el camino, cae de un acantilado y se fractura los huesos. Desesperado, graba un mensaje en el Walkman, que luego pone en repetición para preservar la voz. Sigue cojeando, cruza el río Chubetsu hasta llegar al pantano donde erige el SOS. En la superficie, esta teoría parece razonable, pero al analizarla en detalle no se sostiene. Si la caída ocurrió en las pendientes más altas, ¿cómo habría logrado llegar hasta el pantano gravemente herido? Y aun si tuviera herramientas, algo improbable para una simple caminata, levantar un SOS de esa magnitud solo es prácticamente imposible. Especialistas estiman que una persona saludable necesitaría al menos 2 días para completar algo así, y con huesos que indican fragilidad extrema, la conclusión es inevitable. Kenji no estaba solo. Aquí surge una nueva hipótesis. Tal vez, en algún momento de la subida, Kenji se encontró con otra persona en el sendero. 2 extraños, ambos en busca de la cima. 2 destinos que por casualidad se cruzaron en medio de la niebla. A medida que la niebla envuelve la montaña, los 2 excursionistas cometen el mismo error fatal. Giran en la Fake Safe Rock y descienden por el lado equivocado de la pendiente sur. Ambos están desorientados. Uno de ellos se hiere gravemente y, sin poder continuar, graba un mensaje de auxilio en el Walkman. El otro insiste en seguir, creyendo que todavía hay posibilidad de escapar. Juntos avanzan tambaleándose hacia abajo, cruzan el turbulento río Chubetsu y finalmente llegan al pantano. Allí, Kenji está exhausto, consumido por el dolor, casi sin fuerzas. Es entonces cuando el otro excursionista, tal vez por casualidad portando un hacha, decide levantar una señal de SOS. Durante días, corta y arrastra enormes troncos, mientras Kenji, debilitado, ayuda como puede. Esto explicaría muchas cosas. ¿Por qué nunca se encontró un hacha? ¿Por qué la voz de la grabación no era de Kenji? ¿Y cómo una señal tan gigantesca pudo ser levantada en condiciones tan extremas? El cuerpo humano puede sobrevivir, en promedio, 3 días sin agua. Tal vez este desconocido utilizó sus últimas fuerzas en una carrera imposible hacia la salvación. Pero la montaña ganó, y él habría muerto solo, lentamente, rodeado únicamente por la oscuridad y el silencio sofocante de la montaña. Tal vez su cuerpo todavía esté allá afuera, oculto bajo raíces, sepultado por la vegetación, esperando ser encontrado. O tal vez, como el propio SOS, esté condenado a permanecer como otro misterio jamás explicado de la montaña.
Kenji Iwamura tuvo que haber recibido ayuda de otra persona aquella noche en el monte Asahi Dake. No puede haber sido de otra forma. Me niego a creer que solo hubiera una persona en esa montaña. Huesos fracturados, la voz desconocida en la cinta, el cierre apresurado de la investigación, toneladas de troncos movidas por alguien gravemente herido. Nada de esto coincide con la versión oficial. Estas teorías pueden parecer improbables, pero son la única forma de dar algún sentido a lo ocurrido. Aún así, todo depende de suposiciones. Que había un hacha, que había una segunda persona allí, que esa persona murió y nunca fue encontrada. No importa desde qué ángulo se mire, nada tiene sentido sin conectar los puntos con eventos que tal vez nunca sucedieron. Y eso es precisamente lo que hace que el caso sea tan perturbador. El hombre de la grabación nunca dijo estar acompañado. Y, aunque Kenji no estuviera solo, la historia solo tiene sentido de una manera, como si ninguno de los dos supiera de la existencia del otro. Como si hubieran ocupado el mismo espacio en líneas de tiempo diferentes, cruzándose únicamente en el punto final de la tragedia. Podemos teorizar por horas sobre lo que realmente ocurrió en el monte Asahi Dake, sobre cómo y cuándo se levantó ese enorme SOS y por quién, sobre por qué, frente a las pruebas, esa señal ni siquiera debería existir. Pero de todo esto, el detalle más escalofriante es simple. Hasta hoy, nunca se ha comprobado oficialmente que los huesos pertenecieran a Kenji Iwamura, incluso tras la reclasificación a masculino. Incluso después de que la historia se difundiera por todo el mundo. Incluso después de que el misterio del SOS se convirtiera en uno de los casos más intrigantes y comentados de la historia reciente de Japón. La verdad es que, hasta hoy, nadie sabe a quién pertenecían esos huesos. Y nadie sabe cuándo o quién construyó la señal de SOS que marcó para siempre a la montaña.